Capítulo 1. Antes de la tormenta. Taylor Hardy estaba en su taller del garaje, con el olor a serrín mezclándose con pintura fresca, mientras examinaba el Mustang de 1967 que llevaba meses restaurando. A sus 34 años, se había construido una vida cómoda como consultor de ciberseguridad. Pero esos proyectos de fin de semana lo mantenían con los pies en la tierra. Sus manos, más acostumbradas a los teclados que a los carburadores, tenían callos recientes que lucía con un orgullo silencioso. ¿Sigues hablándole a ese coche? La voz de Amelia llegó desde la puerta, cálida, llena de cariño. Su esposa desde hacía 6 años se apoyó en el marco. El pelo castaño rojizo le atrapaba la luz de la tarde. Aún llevaba puestos los uniformes del hospital, recién salida de su turno en urgencias del Portland General. Es una buena oyente, sonrió Taylor, secándose las manos con un trapo. A diferencia de algunas personas, ella no juzga mis chistes de padre. Eso es porque no tiene gusto. Amelia se acercó y lo abrazó por la cintura. ¿Qué tal la declaración del caso Harmon? La mandíbula de Taylor se tensó, casi imperceptible. Michelle Harmon. Hasta el nombre le dejaba un sabor amargo. Antes de continuar, asegúrate de darle like y suscribirte. Y de verdad tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. 3 años atrás, a Taylor lo habían contratado para auditar los sistemas de seguridad de Harmon Pharmaceuticals. Lo que encontró le revolvió el estómago. Michelle Harmon, el director ejecutivo de la empresa, llevaba tiempo ejecutando un esquema sofisticado. Vendía datos de pacientes al mejor postor y falsificaba resultados de ensayos clínicos, algo que había contribuido a 7 muertes. Taylor hizo lo que haría cualquier persona decente. Acudió al FBI. La investigación fue rápida y brutal. A Michelle Harmon lo condenaron a 5 años en una prisión federal, mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Su esposa se divorció de él, sus hijos cambiaron de apellido y su fortuna se evaporó entre demandas y honorarios legales. Lo de siempre, dijo Taylor, midiendo la voz. Sus abogados están intentando que anulen la condena. No lo conseguirán. Las pruebas son irrefutables. Lo que Taylor no mencionó fue la mirada que Michelle le había clavado aquella mañana en la sala. Un odio frío, calculado, que le erizó la nuca. Michelle había articulado algo, sin voz, al otro lado de la sala. «Me lo quitaste todo». Amelia se apartó un poco para mirarlo con esos ojos verdes tan perceptivos que lo habían atrapado por primera vez en una gala benéfica del hospital hacía 7 años. «¿Estás bien? Te noto tenso. Solo cansado». Le besó la frente, respirando el olor familiar de su champú de vainilla. «Semana larga». Ella le sostuvo la mirada un instante más antes de asentir. «Mañana tengo turno, pero estaba pensando que el domingo podríamos conducir hasta Cannon Beach, alejarnos de todo». «Perfecto», murmuró Taylor. Últimamente, se sentía observado. 2 veces en la última semana había visto el mismo sedán gris aparcado calle abajo. Cuando revisó las cámaras de seguridad de casa, descubrió que 3 horas de grabación estaban misteriosamente dañadas. En su portátil de trabajo aparecieron señales de un intento de acceso remoto. Lo había achacado a paranoia, pero su instinto, afilado tras años cazando depredadores digitales, le decía que algo iba mal. Esa noche cenaron con Gabriel Bell, el mejor amigo de Taylor desde la universidad. Gabriel, abogado penalista, de sonrisa fácil y mente afilada, había estado a su lado durante el caso Harmon, dándole consejo legal cuando empezaron a llegar las amenazas. «Estás distraído», observó Gabriel, con un vaso de bourbon en la mano, ya en el despacho de Taylor. Sus ojos oscuros mostraban preocupación. «¿Qué pasa?» Taylor dudó y luego le contó lo de la vigilancia, las grabaciones corruptas, esa sensación constante de que alguien lo estaba mirando. La expresión de Gabriel se volvió seria. «Michelle Harmon salió hace 2 semanas», dijo en voz baja. «Libertad anticipada por buen comportamiento». El mundo se inclinó. «¿Qué?
A mí no me avisaron. Error burocrático. Me enteré ayer, revisando un caso que citaba su condena. Gabriel se inclinó hacia él. Taylor, este tipo lo perdió todo por tu culpa. Sus amenazas durante el juicio, quizá eran solo palabras. ¿Solo palabras? Lo interrumpió Taylor, aunque ni él se lo creía ya. Gabriel se levantó y se puso a caminar. El hombre consiguió que su esposa lo dejara. Sus hijos lo repudiaron. Se tragó 3 años en una prisión federal. No va a perdonar y olvidarlo así como así. Aumentaré la seguridad, dijo Taylor. Actualizaré las cámaras. Quizá nos quedemos en otro sitio un tiempo. No exageres, advirtió Gabriel. Pero tampoco te quedes corto. Ten cuidado. Vigila a Amelia y, si algo te huele mal, me llamas de inmediato. Cuando Gabriel se fue, Taylor encontró a Amelia en el dormitorio, ya dormida. Se quedó en el umbral mirándola, con un miedo desconocido enroscándosele en el pecho. Había derribado criminales antes, destapado corrupción, siempre creyendo que el sistema lo protegería. Ahora se preguntaba si no había sido ingenuo. Capítulo 2. Punto de fuga. A la mañana siguiente, sábado, todo empezó con normalidad. Amelia lo besó para despedirse a las 6 de la mañana, rumbo a un doble turno que no terminaría hasta medianoche. Taylor pasó el día trabajando en una auditoría de seguridad para un cliente nuevo, revisando el móvil de vez en cuando. No tenía mensajes de Amelia, pero eso no era raro cuando el hospital estaba a reventar. A las 8 de la noche le escribió: «Espero que no esté siendo una locura. Te quiero». Sin respuesta. Siguió sin parecerle extraño. A las 10 la llamó. Buzón de voz. A las 11, una inquietud punzante lo empujó a llamar directamente al Portland General. «Hola, busco a Amelia Hardy. Es enfermera de urgencias». «Un momento, señor». Pausa. «Lo siento. No tenemos a ninguna Amelia Hardy programada hoy». La sangre de Taylor se le volvió hielo. «Eso es imposible. Se fue a su turno esta mañana, a las 6. Déjeme comprobarlo con la supervisora». Otra pausa, más larga esta vez. «Señor, la enfermera Hardy llamó para decir que estaba enferma hace 3 días. No aparece en el horario desde el miércoles». El teléfono casi se le resbaló de la mano. «¿Está segura? ¿Segurísima?» «Sí, totalmente». «¿Ocurre algo?» Colgó sin responder. La mente se le disparó. Amelia había salido hacia el trabajo todos los días de esa semana. Se había puesto el uniforme, llevaba su acreditación del hospital, volvía agotada con historias de sus turnos. ¿A dónde había estado yendo? Taylor abrió su cuenta bancaria en el portátil. Movimientos normales. Supermercado. Gasolinera. Nada fuera de lo común. Sus tarjetas reflejaban lo mismo. Revisó las grabaciones de seguridad de la casa, rebobinando hasta esa mañana. Allí estaba ella, a las 5:47, con el uniforme puesto, besándolo antes de irse. La cámara la mostró subiéndose a su Honda Civic plateado, saliendo marcha atrás del garaje. Siguió su recorrido a través de su red de seguridad doméstica, viéndola tomar la ruta habitual hacia el hospital. Y entonces giró a la izquierda en Morrison Street, en lugar de a la derecha, hacia el Portland General, alejándose y yendo en dirección al distrito industrial. Las manos de Taylor temblaron mientras adelantaba el metraje. Amelia no volvió a casa. Fue al garaje. Su coche no estaba. Intentó rastrear su teléfono, pero estaba apagado o sin batería. Los servicios de ubicación no mostraban nada. Llamó a Gabriel. Amelia ha desaparecido. ¿Qué? Espera, despacio. Taylor le explicó todo, con la voz tensa, conteniendo el pánico. Gabriel escuchó en silencio. Voy para allá, dijo Gabriel. No llames aún a la policía. Averigüemos primero qué está pasando. No puedo no llamar, Gabriel. Mi esposa está desaparecida. Lo sé,
Pero piénsalo. Ella mintió sobre ir a trabajar durante 3 días. No sabemos por qué. Si llamas ahora y resulta que hay una explicación razonable, vas a parecer paranoico. Dame 20 minutos. Taylor quiso discutir, pero Gabriel tenía razón. Estaba pensando con el corazón, no con estrategia. Se obligó a respirar, a analizar la situación como si fuera una brecha de seguridad. Hecho. Amelia había estado mintiendo sobre el trabajo. Hecho. Había estado yendo a otro sitio. Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿a dónde? Volvió a ver la grabación, ampliando el rostro de Amelia esa mañana. Había algo que no encajaba. Su sonrisa estaba forzada, y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Cómo no se había dado cuenta? Gabriel llegó 17 minutos después, entrando con la llave de repuesto. ¿Alguna novedad? Nada. Su teléfono está apagado. El coche no está. Taylor le enseñó las grabaciones, la ruta que Amelia había tomado. Morrison Street lleva a la zona de almacenes, dijo Gabriel, frunciendo el ceño. ¿Por qué iba a ir allí? Revisemos su ordenador, sus registros del móvil, cualquier cosa que pueda, empezó Taylor. Taylor ya estaba abriendo el almacenamiento compartido en la nube. Los archivos de Amelia eran casi todo fotos, artículos médicos, revistas especializadas, nada útil. Hasta que encontró una carpeta llamada Investigación, creada hacía 2 semanas. Dentro había documentos sobre Michelle Harmon. A Taylor se le nubló la vista. Artículos del juicio, fotos del juzgado, capturas de registros de liberación y un documento de texto titulado Notas de la investigación. Lo abrió con las manos temblorosas. Día 1. Confirmado que Michelle Harmon salió antes de tiempo. Intenté contactar con sus asociados conocidos. La mayoría se negó a hablar. Una, Roxanne Beard, antigua asistente ejecutiva, aceptó reunirse. Día 3. Me reuní con Roxanne. Afirma que Michelle lleva planeando algo desde que salió. Ha mencionado el nombre de Taylor repetidamente. Está asustada. Aceptó ayudarme a reunir pruebas. Día 5. Roxanne me dio documentos que sugieren que Michelle ha estado contratando detectives privados para vigilar nuestra casa. Lo estoy documentando todo, pero sin decírselo a Taylor. Ya ha pasado por demasiado. Yo puedo con esto. Día 8. Vuelvo a ver a Roxanne hoy en el almacén de Morrison Street. Dice que tiene pruebas del plan de Michelle. En cuanto las tenga, iré a la policía y acabaré con esto antes de que Taylor tenga que enterarse. Ahí terminaba el documento. La fecha era la de hoy. Madre de Dios, susurró Gabriel, sin aire. Intentaba protegerte. Taylor ya estaba agarrando las llaves. El almacén. Tenemos que ir ahora. Espera. Gabriel le agarró el brazo. Piensa. Si Michelle está metido en esto, si le pasó algo a Amelia, no puedes entrar allí a lo loco. Puede estar esperando. Esto puede ser una trampa. Me da igual. Claro que te da igual, le cortó Gabriel, duro, obligándolo a enfocarse. Porque si te matan a ti, ¿quién rescata a Amelia? Llamamos a la policía. Que lo manejen ellos. Taylor quiso discutir, pero Gabriel tenía razón otra vez. Sacó el móvil, las manos temblándole, y marcó el 911. Capítulo 3. Escena del crimen. Servicio de emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Mi esposa ha desaparecido. Taylor forzó las palabras. Amelia Hardy. Se suponía que estaba trabajando, pero me mintió. He encontrado documentos que sugieren que estaba investigando a alguien peligroso. Michelle Harmon. ¿Él es? Señor, vaya despacio. ¿Cuál es su dirección? Taylor la dio en automático, con la mente acelerada. Fue a un almacén en Morrison Street esta mañana y no volvió. Su teléfono está apagado. Creo que está en peligro. Hubo una pausa al otro lado. Una pausa larga. Señor,
¿Me puede repetir su dirección? Taylor la repitió, confundido. ¿Por qué? Otra pausa. Y cuando la operadora volvió a hablar, la voz era distinta. Más contenida. Más cuidadosa. Señor, eso no es posible. Tenemos patrullas allí ahora mismo. ¿Qué? No hay nadie aquí. Estoy en mi casa. No hay. Señor, la voz bajó. Están procesando una escena del crimen. Se encontró un cuerpo en su dormitorio hace aproximadamente 3 horas. Llevamos intentando localizarle. ¿Un cuerpo? ¿De quién? Pero Taylor ya no escuchaba. Echó a correr por la casa, con Gabriel gritando detrás. Subió las escaleras de 2 en 2. Entró en el dormitorio. La habitación parecía normal. La cama intacta, nada revuelto. Pero cuando abrió de un tirón la puerta del armario, las piernas se le aflojaron. Sangre. Demasiada sangre. Un charco sobre la tarima, salpicaduras en las paredes. Y en el centro, medio oculto entre la ropa colgada, el cuerpo de una mujer. No era Amelia. Era Roxanne Beard. Sus ojos miraban al techo, vacíos. La garganta, cortada de lado a lado. Y en la mano, apretaba una nota escrita con letra temblorosa. Taylor Hardy hizo esto. El móvil se le resbaló de los dedos. Gabriel apareció en la puerta, vio la escena y se quedó pálido. Taylor, susurró. No toques nada. No digas nada. Necesitamos. Sirenas. Luces rojas y azules lavaron las ventanas. Un portazo. Policía. Manos donde podamos verlas. Los agentes irrumpieron por la puerta principal, con las armas desenfundadas. Alguien le retorció los brazos a Taylor a la espalda. Unas esposas frías le mordieron las muñecas. Taylor Hardy queda detenido por el asesinato de Roxanne Beard. Tiene derecho a guardar silencio. Yo no he hecho esto, dijo Taylor, con la voz hueca. Michelle Harmon tiene a mi esposa. Me está tendiendo una trampa. Tienen que escucharme. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra ante un tribunal. Revisen las cámaras. Yo no estaba aquí. Yo estaba. Un hombre avanzó. El detective Louis Wood. El rostro curtido, neutral por pura profesión. Señor Hardy, su sistema de seguridad fue desactivado a las 9:47 de la mañana. No tenemos grabaciones del periodo en el que se estima la muerte. Eso es imposible. Tengo sistemas de respaldo. Todos desactivados. De forma profesional. Los ojos de Wood eran firmes, aunque no crueles. Usted es consultor de seguridad. Sabría cómo hacerlo. Esto es Michelle Harmon. Él. Conocemos su historial con el señor Harmon, interrumpió Wood. Y también sabemos que usted estaba bajo estrés por su liberación. Taylor sintió que el suelo se movía. La víctima, la señorita Beard, fue empleada suya. Estaba cooperando con nosotros por posibles violaciones de su libertad supervisada. ¿Estaba trabajando con ustedes? Nos contactó hace una semana. Dijo que tenía información sobre las actividades del señor Harmon. Le pedimos que llevara un micrófono oculto en su reunión con su esposa esta mañana. Una chispa de esperanza le atravesó el pecho. Entonces tienen pruebas. El dispositivo dejó de transmitir a las 10:15 de la mañana. Justo cuando usted realizó varias llamadas desde esta ubicación, según los registros de antenas. No. Yo estaba en el ordenador, trabajando. Puedo. El historial de Internet de su portátil muestra que estuvo accediendo a foros de la Dark Web sobre eliminación de cuerpos y destrucción de pruebas entre las 9 y las 11 de la mañana. El mundo se inclinó. Eso no puede ser. Alguien me hackeó. Encontramos sangre de la víctima en ropa de su lavandería, continuó Wood, su ADN bajo sus uñas y el coche de su esposa abandonado a 3 manzanas de aquí, con su teléfono dentro, junto a una nota mecanografiada diciendo que no podía vivir con lo que usted se había convertido. Esto es una locura.
Taylor intentó lanzarse hacia adelante, pero los agentes lo sujetaron. Michelle Harmon me está incriminando. Secuestró a mi esposa. Mató a Roxanne Beard y montó esto para destruirme. La expresión de Wood no cambió. El señor Harmon está bajo libertad supervisada con un brazalete en el tobillo. Estuvo toda la mañana en su casa de reinserción con 30 testigos. Tiene una coartada perfecta. Mientras se lo llevaban hacia la puerta, Taylor vio a Gabriel con el móvil en la mano, ya llamando a abogados. Sus miradas se cruzaron. «Encuentra a Amelia», dijo Taylor. «Por favor. Se le está acabando el tiempo». «Lo haré», prometió Gabriel. «Arreglaré esto». Pero cuando metieron a Taylor en la parte trasera del coche patrulla, viendo cómo su casa, su vida, se alejaban, supo la verdad. Michelle Harmon había ganado. O eso parecía. Capítulo 4. Dentro de la caja. La sala de interrogatorios olía a café rancio y desesperación. Taylor se sentó frente al detective Wood, las manos esposadas a la mesa metálica. Gabriel, su abogado y amigo, estaba a su lado. Habían pasado 6 horas desde el arresto. 6 horas con Amelia. Dios sabía dónde. «Mi cliente no va a responder a ninguna pregunta», dijo Gabriel, firme. «Esto es una incriminación descarada». «Déjalo», interrumpió Taylor, sin apartar la vista del detective. «Detective, sé cómo se ve todo esto, pero usted es un hombre inteligente. Mire las pruebas con objetividad». Wood alzó una ceja. «Le escucho». «Las pruebas son demasiado perfectas», dijo Taylor, con la voz firme a pesar del miedo que le arañaba por dentro. «Soy experto en ciberseguridad. Si hubiera matado a alguien, ¿de verdad cree que dejaría ADN, sangre en mi ropa y un historial de búsquedas incriminatorio? Eso es de principiante». «¿Entró en pánico?», replicó el detective Wood. «Yo no entro en pánico. Pregúntele a cualquiera que me conozca». Taylor se inclinó hacia adelante todo lo que le permitían las esposas. «Alguien con conocimientos técnicos avanzados hackeó mis sistemas, plantó pruebas en mi ordenador y cronometró todo a la perfección. Eso no es torpeza. Eso es alguien siendo extremadamente cuidadoso». Wood lo observó en silencio durante un largo momento. «¿Estás sugiriendo que Michelle Harmon tuvo los recursos y la capacidad para hacer todo esto mientras llevaba un brazalete electrónico en una casa de reinserción?» «Estoy diciendo que tuvo 3 años en prisión para planearlo», respondió Taylor. 3 años para reclutar gente, organizar pagos y coordinar una operación compleja. La mandíbula de Taylor se tensó. Es un exdirector farmacéutico que dirigió durante años una red de robo de datos sin que lo atraparan. Entiende los sistemas, la manipulación, la planificación. Y mi esposa es su palanca. Quiere que sufra. Matarme sería demasiado rápido. Quiere verme en prisión de por vida, sabiendo que Amelia está ahí fuera, en algún lugar, sola y aterrorizada. La voz se le quebró. «Por favor, sé que piensa que soy culpable. Pero, ¿y si no lo soy? ¿Y si hay una mujer muriéndose mientras estamos sentados aquí?» La expresión de Wood se suavizó apenas un matiz. «Lo investigaré», dijo, «pero se queda bajo custodia». Cuando Wood se marchó, Gabriel se inclinó hacia él. «Estoy intentando conseguir fianza, pero con un cargo de asesinato y riesgo de fuga, es poco probable. Necesito que pienses. ¿Dónde llevaría Harmon a Amelia?» Taylor cerró los ojos, obligándose a pensar como Harmon. «Metódico. Vengativo. Simbólico. Querría un lugar significativo. La planta farmacéutica», dijo de pronto. «Su antigua sede. Está abandonada desde que la empresa se vino abajo. Es remota, segura, con cámaras ya instaladas. La policía la registró cuando arrestaron a Harmon, luego quedó sellada. Revisadla igualmente. Harmon sabe cómo burlar sistemas de seguridad». El estómago de Taylor se retorció de culpa. Años atrás,
Antes de descubrir los crímenes de Harmon, él mismo había mejorado la seguridad de esa instalación como un favor. Sin saberlo, le había dado la prisión perfecta. Gabriel asintió y se marchó. Solo en la sala de interrogatorios, Taylor hizo lo que mejor sabía hacer: analizar la situación de forma estratégica. El brazalete electrónico de Harmon le daba una coartada, pero esos dispositivos podían engañarse. Alguien más había hecho el trabajo físico, el asesinato, la colocación de pruebas. ¿Pero quién? Recordó las notas de investigación de Amelia. Había mencionado a los investigadores privados que Harmon había contratado. Uno de ellos podía ser el cómplice, alguien con habilidades técnicas, contactos criminales y disposición a matar por el precio adecuado. Taylor necesitaba información, y la necesitaba rápido. Pero encerrado en una celda, estaba indefenso. ¿O no? Durante años persiguiendo delincuentes digitales, había aprendido una cosa: todos los sistemas tenían vulnerabilidades, incluso las prisiones. Cuando el guardia vino a escoltarlo de vuelta a su celda, Taylor memorizó la placa del nombre: Agente Van Washington. Observó la posición de las cámaras, los sistemas de cierre electrónico, el horario de cambio de turno visible en una pantalla por la que pasaron. En su celda, se tumbó despierto, planificando. No podía escapar. Eso solo confirmaría su culpabilidad. Pero sí podía reunir información. Y cuando llegara el momento, estaría preparado. Capítulo 5. Piezas del rompecabezas. A la mañana siguiente, Gabriel regresó con malas noticias. No hay fianza. El juez te considera un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Hizo una pausa. Pero tengo algo. Contraté a un investigador privado. Neil Flynn, ex FBI. Es bueno. Y la planta farmacéutica estaba vacía, pero Neil encontró indicios de que alguien ha estado allí recientemente. Marcas de neumáticos frescas, polvo alterado, un envoltorio de comida con fecha de hace 2 días. Entonces Amelia pudo haber estado allí. Quizá. Pero hay más. Gabriel sacó una carpeta. Neil investigó a los contactos de Harmon. Un nombre aparece una y otra vez: Seth Gilmore. Es militar, expulsado deshonrosamente por realizar vigilancia no autorizada a oficiales superiores. Ha estado vinculado a varios casos de espionaje corporativo, aunque nunca lo acusaron formalmente. La mente de Taylor fue a 1000 por hora. El sicario de Harmon, probablemente. Y aquí es donde se pone interesante, continuó Gabriel. El móvil de Seth Gilmore se conectó a antenas cerca de tu casa la mañana del asesinato, cerca de la planta farmacéutica ayer y cerca de la casa de reinserción de Harmon 3 veces esta semana. Es el cómplice, dijo Taylor. Pero no tenemos pruebas. Neil lo está siguiendo, bajó la voz Gabriel. Y hay algo más. Hablé con la familia de Roxanne Beard. Ella no solo cooperaba con la policía. Llevaba meses chantajeando a Harmon, amenazando con revelar más delitos si no le pagaba. Así que Harmon mató 2 pájaros de un tiro, dijo Taylor. Se deshizo de una chantajista y me incriminó. Exacto. Pero si Seth Gilmore fue quien cometió el asesinato, tiene que haber dejado algo. Un error. Alguna prueba. Los ojos de Gabriel ardían de intensidad. Neil lo sigue. Si logramos atraparlo con Amelia o demostrar que plantó las pruebas, podemos desmontar toda esta trampa. ¿Cuánto tiempo llevará eso? El silencio de Gabriel fue respuesta suficiente. Días. Tal vez semanas. Y Amelia no tenía tanto tiempo. Esa noche, Taylor recibió una visita. El detective Good se sentó frente a él en la sala privada, con gesto inquieto. He estado revisando las pruebas, dijo sin rodeos. Tenía razón. Son demasiado limpias. El historial de búsquedas de su ordenador se hizo mediante un protocolo de escritorio remoto que solo he visto usar a hackers profesionales. La sangre fue colocada estratégicamente, como si alguien estuviera montando una escena. Y la línea temporal no encaja del todo. La esperanza le golpeó el pecho.
¿Me cree? Creo que hay inconsistencias que merecen investigarse. Wood deslizó una fotografía sobre la mesa. ¿Lo reconoce? Seth Gilmore. Corte militar. Ojos fríos. El aspecto de un hombre que había hecho cosas terribles y dormía perfectamente. No, mintió Taylor, protegiendo la investigación de Gabriel. Wood lo observó con atención. Ha sido visto cerca de su casa y de la planta farmacéutica. Lo estamos vigilando, pero no podemos actuar sin pruebas. Si su esposa sigue con vida, señor Hardy, el tiempo es crítico. ¿Cuán crítico? La autopsia de Roxanne Beard mostró que estuvo retenida varias horas antes de morir. Sin comida, sin agua, sometida a tortura psicológica. ¿Si la misma persona tiene a su esposa? Wood no terminó la frase. No hizo falta. Después de que Wood se marchara, Taylor se quedó sentado en la oscuridad de su celda, con la rabia y el miedo luchando dentro de él. Michie Harmon estaba libre, mientras Amelia sufría en algún lugar. El sistema se movía demasiado despacio. Las pruebas eran circunstanciales. Incluso si demostraban su inocencia, para entonces Amelia podría estar muerta. No podía esperar a la justicia. Tenía que crearla. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el área común, Taylor hizo su movimiento. Había observado los patrones. Identificado a las personas clave. En prisión, todo era una mercancía, información, protección, contrabando. Solo había que saber a quién acercarse. Encontró a Jeremiah Walls, un delincuente de cuello blanco a la espera de juicio por hackear contratistas de defensa. El hombre tenía habilidades y contactos fuera. «Necesito algo», dijo Taylor en voz baja, sentándose frente a él. Jeremiah entornó los ojos. «¿Y qué te hace pensar que puedo ayudarte?» «Porque sé quién eres», respondió Taylor, «y sé que te enfrentas a 20 años, a menos que consigas ventaja». Taylor se inclinó hacia adelante. «Puedo darte algo valioso. Información sobre vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de prisiones federales, valorada en millones para el comprador adecuado, a cambio de acceso a un ordenador durante 1 hora y de información sobre un hombre llamado Seth Gilmore». Jeremiah sonrió despacio. «Ambicioso», dijo Jeremiah. «Ponle precio. La información de seguridad, y además me deberás un favor cuando salgas». «Si salgo». «Saldrás. Los hombres inocentes siempre encuentran la forma de demostrarlo». Jeremiah le tendió la mano. «Trato hecho». Esa noche, durante un misterioso apagón que duró exactamente 73 minutos, Taylor se encontró en la biblioteca de la prisión, con acceso a un ordenador conectado a Internet. Trabajó rápido. Primero, hackeó la red de cámaras de tráfico de la ciudad, siguiendo los movimientos de Seth Gilmore durante la última semana. El hombre había sido descuidado, probablemente confiado en que la policía ya había detenido al único sospechoso. Taylor trazó sus rutas. Identificó patrones. Seth había visitado 3 lugares de forma recurrente: la casa de reinserción de Harmon, un apartamento en el noroeste de Portland, y, haciendo que la sangre de Taylor se helara, la planta farmacéutica. Amelia estaba allí. Después, Taylor accedió al correo electrónico de Seth Gilmore aprovechando una vulnerabilidad de contraseña que detectó en segundos. Lo que encontró le hizo temblar las manos. Correo tras correo, enviados desde una cuenta cifrada, detallaban el plan con precisión quirúrgica, instrucciones para el asesinato, la colocación de pruebas, incluso planes de contingencia por si algo salía mal. Y al final de cada mensaje, una firma. H. Michie Harmon. Creyéndose intocable, Harmon había dejado un rastro digital. Taylor descargó todo en un servidor seguro y luego dejó su propia sorpresa en el correo de Seth, un virus que se activaría a distancia, convirtiendo su teléfono en un dispositivo de rastreo y grabación. Cuando volvió la luz, Taylor ya estaba de nuevo en su celda, aparentando dormir. Pero su mente ardía de planes. Capítulo 6. La verdad sale a la luz. El virus funcionó a la perfección. En menos de 24 horas, Gabriel apareció con un portátil, el rostro pálido.
Tienes que escuchar esto. La grabación era nítida. La voz de Seth Gilmore hablaba con alguien en altavoz. La policía está husmeando, pero Hardy está bien encerrado. Creen que es culpable. Otra voz respondió, distorsionada digitalmente, pero cargada de arrogancia. Bien. ¿Y la esposa? Segura en la instalación. Está débil, pero viva. ¿Qué quieres que haga con ella? Manténla con vida por ahora. Quiero que Hardy sepa que está sufriendo. Que es impotente. Ese es el verdadero castigo. Y si la policía lo descubre, no lo harán. La coartada del brazalete electrónico es perfecta. Seth, amigo mío, te has ganado cada centavo. Cuando todo termine, deshazte de la esposa y desaparece. Te has ganado unas vacaciones. La llamada terminó. Gabriel parecía enfermo. Esto no basta para demostrar que es Armon, dijo. La voz está distorsionada. No se mencionan nombres. Pero prueba que Seth es nuestro hombre y sabemos dónde está Amelia. Taylor se levantó. Llevamos esto al detective Wood. Asaltará la planta farmacéutica, rescatará a Amelia y arrestará a Seth. Seth se volverá contra Armon para salvarse. No es tan sencillo, respondió Gabriel. Esta grabación se obtuvo ilegalmente. No es admisible en un juicio. No me importa el juicio, dijo Taylor. Me importa salvar a mi esposa. Gabriel le agarró el brazo. Piensa. Si Wood asalta el lugar basándose en pruebas obtenidas ilegalmente, cualquier caso contra Armon se vendrá abajo. Los cargos se anularán por un tecnicismo. Armon quedará libre para siempre. Taylor quiso gritar. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que Seth se incrimine voluntariamente o atraparlo con pruebas que no provengan de tu hackeo. En ese momento, Neil Flynn, el investigador privado, entró en la sala. Su expresión era grave. Tengo algo. He estado siguiendo a Seth legalmente, con permisos de vigilancia. Esta mañana lo seguí hasta la planta farmacéutica. Entró llevando suministros, comida, agua y equipo médico para Amelia. Taylor exhaló, temblando. Está viva. No pude arriesgarme a entrar y alertarlo, continuó Neil, pero lo documenté todo. Si conseguimos que Wood vaya allí con causa probable. La grabación interrumpió Taylor. Gabriel, recibiste una denuncia anónima. La pasas a Wood como ciudadano preocupado. Él puede usar eso como causa probable para investigar. Gabriel dudó. Eso es jurídicamente muy gris. ¿Quiere salvar a Amelia o debatir ética legal? Se miraron fijamente. Finalmente, Gabriel asintió. 3 horas después, el detective Wood reunió a un equipo táctico frente a la sede abandonada de Armon Pharmaceuticals. Taylor, liberado bajo fianza de emergencia gracias a la denuncia anónima, llevaba un chaleco antibalas y permanecía junto a Gabriel en el perímetro. Usted se queda aquí, ordenó Wood. Esto es asunto policial. Es mi esposa la que está ahí dentro. Precisamente por eso no puede entrar. Está emocionalmente comprometido. La voz de Wood se suavizó. Déjenos hacer nuestro trabajo, señor Hardy. Si está ahí, la traeremos de vuelta. El equipo táctico irrumpió en el edificio al atardecer. Linternas cortando la oscuridad. Taylor observaba con prismáticos, el corazón golpeándole el pecho. Disparos. Agente caído. El sospechoso está armado. Taylor se movió antes de pensar. Echó a correr hacia el edificio. Gabriel gritó detrás de él, pero no se detuvo. Había memorizado la distribución de aquella instalación años atrás. Sabía exactamente dónde se retendría a un prisionero. El antiguo ala de investigación. Aislada. Insonorizada. Entró por una puerta lateral, siguiendo los gritos. La policía se enfrentaba a Seth Gilmore en la segunda planta, pero Taylor subió directamente al tercer piso, a los laboratorios. «¡Amelia!», gritó. «¡Amelia!».
Un sonido débil. Un sollozo. Lo siguió hasta una puerta cerrada. La pateó una vez. 2. La cerradura cedió. La habitación estaba a oscuras, impregnada de olor a desechos humanos y miedo. Y allí, encadenada a una viga de soporte, estaba su esposa. Parecía esquelética. La ropa sucia. Los labios agrietados y sangrantes. Pero sus ojos se iluminaron al verlo. Taylor, susurró, con la voz rota. Él cruzó la habitación en segundos, arrancando las cadenas con manos temblorosas. Estoy aquí. Estás a salvo. Te tengo. Michie, quería hacerte daño, lo siento. No. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Consiguió soltar las cadenas justo cuando ella se desplomó. La sostuvo en brazos. Pesaba casi nada. Pasos atronadores en el pasillo. La policía entró en masa, seguida por paramédicos. Intentaron separarla de él, pero Taylor la abrazó con más fuerza. Señor Hardy, tenemos que llevarla al hospital. No la suelto. Entonces venga con nosotros, pero tenemos que movernos ya. Mientras sacaban a Amelia en una camilla, Taylor sosteniéndole la mano todo el tiempo, apareció el detective Wood. Su rostro era severo. Seth Gilmore está detenido. Ya está pidiendo un acuerdo. Y Armon, lo vamos a traer para interrogarlo. ¿Con el testimonio de Seth podremos? No, la voz de Taylor era hielo. Eso no es suficiente. Armon planeó todo. Torturó a mi esposa. Intentó destruir mi vida. Quiero que pague por todo. Wood sostuvo su mirada. Nos aseguraremos de que lo haga. Se lo prometo. Pero Taylor ya había tomado una decisión. Algunas promesas se cumplen por uno mismo. Capítulo 7. La trampa dentro de la trampa. Amelia pasó 3 días en el hospital recuperándose de deshidratación, desnutrición y trauma psicológico. Taylor no se separó de su lado ni un instante, incluso cuando las enfermeras insistían en que necesitaba descansar. Había fallado en protegerla una vez. Nunca más. Al 4.º día, el detective Wood llegó con novedades. Seth Gilmore está cooperando plenamente. Nos ha dado todo. Como Armon lo contactó desde prisión, la planificación, el sistema de pagos mediante criptomonedas. Incluso confesó haber matado a Roxanne Beard por órdenes de Armon. ¿Han arrestado a Armon?, preguntó Taylor. Está bajo custodia, pero sus abogados son buenos. Muy buenos. Están argumentando que la coartada del brazalete electrónico demuestra que no pudo orquestar nada. Que Seth está mintiendo para reducir su condena. ¿Y los correos cifrados? Pruebas circunstanciales. No demuestran de forma directa que fueran enviados por Armon, dijo Wood. Taylor apretó los dientes. La batalla aún no había terminado. Lo siento, señor Hardy, dijo Wood. Estamos construyendo el caso, pero podría llevar meses. Y existe una posibilidad real de que salga libre por duda razonable. Cuando Wood se marchó, Taylor se quedó sentado en la penumbra de la habitación del hospital de Amelia, escuchando su respiración tranquila. El médico había dicho que se recuperaría físicamente. En lo psicológico, las cicatrices tardarían mucho más. Michie Armon podía quedar libre. Podía seguir con su vida mientras Amelia se despertaba cada noche empapada en sudor, reviviendo el horror. Ese pensamiento le hizo hervir la sangre. Gabriel fue a verlo esa misma noche, llevando comida que ninguno de los dos tocó. «Puedo ver lo que estás pensando», dijo Gabriel en voz baja. «No lo hagas». «¿No hacer qué?» «Lo que sea que estés planeando. Justicia por mano propia. No eres esa persona, Taylor. Tal vez tenga que serlo. ¿Y tirar tu vida por la borda? ¿Acabar tú también en prisión?» Gabriel negó con la cabeza. «Amelia te necesita». Taylor lo miró fijamente. «Amelia necesita saber que el hombre que le hizo esto no volverá a hacerle daño a nadie. Y el sistema no me garantiza eso.
Yo sí. ¿Cómo? Taylor llevaba días planeándolo, usando habilidades que rozaban la frontera entre lo legal y lo criminal. Armond cree que ha ganado. Cree que Seth cargará con todo y que eso es un daño colateral aceptable. Pero su arrogancia es su debilidad. No puede resistirse a presumir. A demostrar que es más listo que todos. ¿Estás sugiriendo una trampa? Sí. Pero no una trampa para él. Una trampa dentro de su propia trampa. Taylor sacó su portátil. Armond construyó el crimen perfecto. Voy a usarlo para destruirlo. Durante los 2 días siguientes, Taylor trabajó con precisión quirúrgica. Creó una identidad falsa, Floyd Holland, un periodista que escribía un libro sobre delitos de cuello blanco. Contactó con los abogados de Mitchell y Armond solicitando una entrevista. Para su sorpresa, aceptaron. Armond quiere contar su versión, comentó Gabriel leyendo el correo. Sus abogados creen que ayudará a la opinión pública. Exacto, respondió Taylor con una sonrisa fría. No puede resistirse al foco. Cree que es intocable. Es hora de demostrarle lo contrario. La entrevista se programó en un lugar neutral, un estudio de grabación en el centro de Portland. Taylor llegó temprano, revisando el equipo. La sala estaba preparada con dispositivos de grabación de nivel profesional. Lo que Armond no sabía era que Taylor había añadido su propio sistema, cámaras ocultas con reconocimiento facial, analizadores de estrés en la voz e incluso un sistema de imagen térmica capaz de detectar microcambios de temperatura corporal asociados a la mentira. Mitchell Armond llegó exactamente a la hora acordada. Flanqueado por 2 abogados, había envejecido en prisión, más canas, líneas más profundas alrededor de los ojos. Pero su arrogancia seguía intacta. Señor Holland, dijo, extendiendo la mano. Gracias por querer contar mi historia con precisión. Taylor se la estrechó, sintiendo la rabia burbujear bajo su sonrisa profesional. Creo en la verdad. En toda la verdad. Durante 1 hora hablaron del caso, de la condena de Armond, de sus planes de futuro. El hombre era elocuente, convincente, incluso se presentaba como víctima de un denunciante vengativo que había malinterpretado prácticas empresariales legítimas. Entonces Taylor se salió del guión. Hablemos de Amelia Hardy. La expresión de Armond no cambió, pero el sistema térmico de Taylor detectó un pico inmediato en los marcadores de estrés. ¿La esposa del hombre que arruinó mi vida? Respondió Armond. ¿Qué hay de ella? Fue secuestrada y torturada mientras usted tenía una coartada perfecta. ¡Qué conveniente! No tuve nada que ver con eso. La investigación policial lo demostrará. ¿De verdad? Taylor se inclinó hacia adelante. He estudiado cómo opera Mitchell. Es brillante. La coartada del brazalete electrónico es perfecta. Contratar a Seth Gilmore para hacer el trabajo sucio. Incluso hacer que matara a Roxanne Beard, su exempleada que lo estaba chantajeando, fue brillante. 2 problemas resueltos y otro hombre cargando con la culpa. Los abogados de Armond se pusieron de pie. Esta entrevista ha terminado. Siéntense, dijo Taylor en voz baja. Presionó un botón. Las puertas del estudio se cerraron con un clic electrónico. No hemos terminado. Esto es detención ilegal, balbuceó uno de los abogados. Haremos que lo arresten. Adelante. Llamen a la policía, sonrió Taylor. El detective Wood está justo afuera. De hecho, ha estado escuchando cada palabra a través del equipo de grabación que su cliente aceptó usar. El rostro de Armond palideció. Esto es lo que va a pasar, continuó Taylor. Va a confesar cada detalle de lo que le hizo a Amelia, a Roxanne y a mí. Va a explicar cómo orquestó todo desde la ubicación de su brazalete, cómo usó comunicaciones cifradas y cómo pagó a Seth Gilmore. No diré nada sin un acuerdo. No hay ningún acuerdo. Mitchell, lo cortó Taylor. Va a prisión por el resto de su vida. La única pregunta es si entra con un mínimo de dignidad o como el cobarde que dejó que su sicario cargara con toda la culpa.
No puede probar nada. En realidad, sí puedo. Taylor giró el portátil hacia él, mostrando el dossier que había preparado, los correos de Seth, las grabaciones telefónicas, las transacciones financieras rastreadas a través de 6 empresas pantalla hasta cuentas a las que Armon tenía acceso incluso desde prisión. He pasado las últimas 2 semanas haciendo lo que mejor sé hacer, seguir el rastro digital. Fue cuidadoso, pero no perfecto. Ningún sistema lo es. Usted me enseñó eso. Armon miró la pantalla, su seguridad desmoronándose. No puede usar nada de esto. No es admisible. Tal vez no, admitió Taylor. Pero es suficiente para la opinión pública, para que sus abogados lo abandonen, para que le revoquen cualquier beneficio penitenciario y para que el resto de su vida se convierta en un infierno. Taylor se inclinó hacia él. O puede confesar. Decir la verdad. Afrontar lo que hizo como un hombre, no como un cobarde. El estudio quedó en silencio. Los abogados susurraron con urgencia, pero Armon levantó la mano. Se suponía que ella iba a ser una palanca, dijo finalmente, en voz baja. Quería que Hardy supiera lo que se siente al perderlo todo. A ser impotente. Sigue, dijo Taylor, con voz firme. No podía hacerlo yo mismo. El brazalete, así que contraté a Seth. Le pagué con criptomonedas que había preparado antes de mi arresto. La voz de Armon se volvió mecánica. Roxanne era un problema. Sabía demasiado. Exigía demasiado. Seth debía matarla y culpar a Hardy. Hacer parecer que había perdido el control. Amelia fue daño colateral. Por primera vez, algo parecido al arrepentimiento cruzó los ojos de Armon. Quería que Hardy sufriera. No pensé en ella como una persona. Solo como una herramienta. Las manos de Taylor se cerraron en puños, pero su voz no tembló. Enhorabuena, Michie. Acaba de confesar conspiración para cometer asesinato, secuestro y obstrucción a la justicia. Todo en cámara. Todo admisible porque aceptó ser grabado. Las puertas del estudio se abrieron. El detective Wood entró con varios agentes. Michie Armon, dijo. Queda arrestado de nuevo. Mientras se lo llevaban, con los abogados gritando sobre recursos y mociones, Armon se volvió una última vez hacia Taylor. Me destruiste, dijo. ¿Valió la pena? Pregúntales a tus víctimas, respondió Taylor. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El juicio avanzó rápido una vez que la confesión de Armon se hizo pública. Sus abogados intentaron alegar coacción, vigilancia ilegal, trampa, cualquier cosa para suprimir la grabación. Pero el juez Harvey Vega la declaró admisible. Armon había aceptado voluntariamente ser grabado, y Taylor había actuado como ciudadano privado, no como agente del orden. Seth Gilmore testificó a cambio de 25 años de prisión en lugar de cadena perpetua. Su testimonio, unido a las pruebas digitales y a la confesión grabada de Armon, construyó un caso inexpugnable. La fiscalía llamó a Taylor a declarar. Entró en la sala. Amelia estaba sentada en la primera fila, con la mano entrelazada con la de Gabriel. Había insistido en asistir cada día al juicio, negándose a dejar que el miedo volviera a gobernar su vida. Señor Hardy, comenzó el fiscal, ¿puede explicar al jurado cómo descubrió la implicación del señor Armon? Taylor respiró hondo. Y empezó a contar la verdad. Taylor declaró con método, desgranando cada paso con precisión quirúrgica, los correos hackeados, el software de rastreo, las grabaciones de voz. Su testimonio se extendió durante 3 horas. Y durante todo ese tiempo, Michie Armon permaneció sentado en la mesa de la defensa, con el rostro inexpresivo. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó pintar a Taylor como un justiciero que había violado leyes de privacidad, pero la estrategia se volvió contra él. Señor Hardy, dijo el abogado, ¿admite haber accedido ilegalmente a las comunicaciones de mi cliente? Accedí a las comunicaciones de Seth Gilmore, respondió Taylor, lo que me llevó a pruebas de delitos en curso que entregué inmediatamente a las autoridades. No actué como agente del Estado.
Actué como un ciudadano privado protegiendo a mi esposa. Un ciudadano privado que, además, es experto en ciberseguridad. ¿Eso es un sí? Sí. Y su cliente es un experto en manipulación y asesinato. Todos usamos nuestros talentos. La sala estalló en murmullos. El juez pidió orden, pero el impacto ya estaba hecho. Cuando Amelia subió al estrado, el silencio fue absoluto. Había perdido peso, los pómulos marcados, pero su voz era firme. ¿Puede describir su cautiverio, señora Hardy? Preguntó el fiscal con suavidad. Me mantuvo a oscuras, encadenada, durante 9 días. Apenas tenía comida y muy poca agua. Respiró hondo. Seth Gilmore entraba y me contaba lo que estaba pasando con Taylor, cómo estaba en prisión acusado de asesinato, cómo la vida de mi marido se estaba destruyendo. Su voz se quebró. Michelle Harmon quería que yo lo supiera. Quería que sufriera sabiendo que Taylor estaba sufriendo. ¿El señor Gilmore mencionó alguna vez directamente al señor Harmon? Todos los días. Decía, Michelle quiere que sepas esto. O Michelle lo planeó todo a la perfección. Estaba orgulloso. Los dos lo estaban. El jurado miró a Harmon con un desprecio imposible de ocultar. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 3 horas. En el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, declaramos al acusado culpable. En el cargo de secuestro en primer grado, declaramos al acusado culpable. En el cargo de obstrucción a la justicia, declaramos al acusado culpable. Michelle Harmon no mostró emoción alguna al oír los veredictos. Pero cuando el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, algo se rompió detrás de sus ojos. Señor Harmon, dijo el juez Harvey Vega, usted utilizó su inteligencia, sus recursos y sus contactos no para construir algo valioso, sino para destruir vidas. No mostró arrepentimiento ni humanidad. Este tribunal le muestra la misma misericordia que usted mostró a sus víctimas. Ninguna. Mientras se llevaban a Harmon, este miró a Taylor una última vez. Ya no había arrogancia. Solo el vacío de un hombre que lo había perdido todo. Taylor no sonrió ni se regodeó. Simplemente se giró hacia Amelia y le tomó la mano. Se acabó, dijo. Ella asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Se acabó. Capítulo 9. Después de la tormenta. 6 meses después, Taylor estaba de nuevo en su garaje, trabajando en el Mustang. La risa de Amelia llegaba desde la casa, donde tomaba café con su hermana. Un sonido que antes había sido cotidiano y que ahora era precioso, un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Gabriel pasó esa tarde, llevando cervezas y una carpeta. Lo último, dijo, entregándosela. La apelación de Seth Gilmore fue rechazada. Michelle Harmon está en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad. Pasará 23 horas al día en aislamiento por el resto de su vida. Bien, respondió Taylor en voz baja. ¿Y Amelia? La terapia está ayudando. Aún tiene pesadillas, pero cada vez son menos frecuentes. Taylor dio un largo trago. Vamos día a día. ¿Y tú? Sinceramente, estoy enfadado. No con Harmon. Él recibió lo que merecía. Estoy enfadado conmigo mismo. Debería haberlo visto venir. Haberla protegido mejor. No puedes pensar así, dijo Gabriel. Harmon estaba obsesionado. Era metódico. Habría encontrado la forma igualmente. Puede ser, admitió Taylor. Pero sí puedo controlar lo que ocurre a partir de ahora. Miró a su amigo. He creado una fundación para ayudar a víctimas de delitos corporativos. Financiamos recursos legales, formación en ciberseguridad, convertimos lo que pasó en algo bueno. Eso es muy noble. Es práctico. Harmon me enseñó algo. El sistema no siempre basta. La gente necesita defensores. Alguien dispuesto a luchar cuando la ley no alcanza. Gabriel lo observó con atención.
No estarás pensando en convertirte en un justiciero, ¿verdad? Taylor sonrió. No. Pero sí en usar mis habilidades para ayudar a quienes no pueden ayudarse solos. Todo legal. Más o menos. Chocaron las botellas. Sigo siendo yo, Gabriel. Siempre doblaré un poco las reglas para proteger a la gente que quiero. Mientras el sol se ponía, bañando el garaje con luz dorada, Amelia apareció en la puerta. La cena está lista, dijo. Luego, al ver su rostro. ¿Estás bien? Sí. Taylor se acercó y la rodeó con los brazos. Estoy perfecto. Esa noche, acostado junto a Amelia, ya dormida, Taylor se permitió relajarse por primera vez. Mitchell Harmon estaba encerrado para siempre. Seth Gilmore no volvería a hacer daño a nadie. El sistema no había sido perfecto, pero había funcionado, con ayuda. El teléfono vibró. Un correo electrónico de una dirección desconocida. Señor Hardy, mi nombre es Marisa Gutiérrez. No me conoce, pero necesito ayuda. Mi esposo fue incriminado por su antiguo socio por malversación. Las pruebas son falsas y se enfrenta a 20 años de prisión. He oído lo que hizo para limpiar su nombre. Por favor, no sé a quién más acudir. Taylor lo leyó 2 veces y luego miró a Amelia. Ella estaba sanando. Ellos estaban sanando. Podía ignorarlo. Centrarse solo en su vida. Pero esa no era su naturaleza. Escribió una respuesta. Cuénteme todo. Al pulsar enviar, Taylor sonrió. Mitchell Harmon había intentado destruirlo, pero en su lugar había creado algo que Harmon habría odiado. Un hombre dedicado a desenmascarar a personas como él. La guerra había terminado, pero Taylor Hardy apenas estaba empezando. Epílogo. 3 años después, Taylor estaba sentado en una cafetería de Seattle, con el portátil abierto, trabajando en su último caso. La Fundación Hardy había crecido más allá de cualquier expectativa. Un equipo de abogados, investigadores y expertos en ciberseguridad especializados en destapar corrupción corporativa y ayudar a víctimas de incriminaciones falsas. Amelia había vuelto a la enfermería, canalizando su trauma para ayudar a otros. Voluntariaba en un centro de crisis para supervivientes de trauma, contando su historia para dar esperanza. Gabriel se había unido a la fundación como abogado principal, llevando casos de forma altruista para personas que no podían pagar sus honorarios habituales. Y Mitchell Harmon había sido atacado en prisión 6 meses después de su condena por un recluso cuya familia había sido destruida por los ensayos farmacéuticos falsificados de Harmon Pharmaceuticals. Harmon sobrevivió, pero quedó discapacitado de forma permanente. Taylor no sintió satisfacción al saberlo. Solo una certeza tranquila de que la justicia, en todas sus formas, había sido servida. El teléfono sonó. Un nuevo cliente. Un nuevo caso. Otra persona que necesitaba ayuda. Taylor contestó. Listo. Algunas personas se quiebran bajo la presión. Otras se vuelven más fuertes. Él eligió lo segundo. Y nunca dejó de luchar por quienes no podían luchar por sí mismos. Porque eso fue lo que Mitchell Harmon le enseñó. En un mundo donde los poderosos se aprovechan de los débiles, alguien tiene que equilibrar la balanza. Ese alguien era Taylor Hardy. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y nos vemos allí.